La ensalada más elegante y fácil de la Navidad, vea pues. En el canal de las ensaladas seguimos con esta deliciosa temporada de recetas navideñas. Y la de hoy, mejor dicho, está para chuparse los dedos. Así que si a usted le encantan las ensaladas frescas, coloridas y con ese toquecito dulce que alegra el alma, hágale pues, suscríbase, active la campanita y no se pierda ninguna de las recetas que vienen porque están de rechupete. Inicio esta exquisita preparación tomando 3 tallos de apio, uno de los ingredientes más frescos y saludables que hay. Lo limpiamos muy bien bajo el chorro de agua, cortamos las puntas y luego lo picamos en trozos pequeños, ni muy gruesos ni tan delgaditos. Seguimos con 80 gramos de nueces del nogal, o walnuts como también se conocen, que son una verdadera joya. Las partimos en trozos medianos, que se sientan pero que no dominen. Ahora, vea pues, nos vamos con 2 manzanas rojas, bien jugosas y dulzonas. Las lavamos muy bien, las cortamos en rodajas, descartamos su centro y las semillas y luego las picamos en cubos pequeños, de esos que entran perfecto en cada bocado. La manzana le hace equilibrio entre frescura y dulzura que me encanta. Además, aporta fibra, vitaminas y ese color que alegra la mesa. ¿Usted qué prefiere? ¿Manzana roja o verde para sus ensaladas? Vea pues, ya que se quedó mirando esta receta con ganas, aproveche y dé clic ahí donde dice suscribirse. Ese gesto es sencillo pero poderoso, porque nos ayuda a seguir trayendo recetas para todos los gustos, desde las saludables hasta las más antojadoras. Hágale pues, que usted hace falta en esta familia. Listo, ahora viene el momento de combinar sabores y colores. En una ensaladera amplia agregamos el apio picado, las manzanas rojas, las nueces del nogal y 100 gramos de uvas pasas. Ahora reservamos esta mezcla deliciosa y preparamos el aderezo, que es el alma de esta ensalada. En otro recipiente agregamos 5 cucharadas de yogur griego natural, que nos da una textura cremosa y ligera. 3 cucharadas de miel de abejas pura, es endulzante natural que además refuerza las defensas y ayuda con la digestión. Y finalmente, el jugo de 2 limones bien frescos, que aportan ese toque ácido que equilibra la miel y realza el sabor de la manzana. Añadimos una pizquita de sal para potenciar todos los sabores. Y aquí viene el momento clave. Este aderezo es tan cremoso y sabroso que muchos me han dicho que lo preparan solito para acompañar otras ensaladas. Ponga cuidado porque este paso marca toda la diferencia. Batimos con una cuchara o batidor de mano hasta que la mezcla quede bien suave, cremosa y homogénea. Incorporamos de inmediato el aderezo sobre nuestra mezcla de manzana, apio, nueces y pasas. Con una espátula grande o cuchara mezclamos suavemente, sin maltratar los ingredientes, hasta que cada pedacito quede bien cubierto con el aderezo. Y va pues, el resultado es una ensalada colorida, fresca, cremosa y con ese contraste de texturas que enamora al primer bocado. Si quiere puede llevarla un ratico a la nevera para que esté bien fría al servirla, eso realza todavía más los sabores. Esta ensalada es perfecta para acompañar carnes asadas, pollo al horno o incluso para servir como plato principal si quiere algo liviano pero lleno de sabor. Es una receta que, además de ser deliciosa, nos recuerda a esos momentos bonitos en familia cuando todos se reúnen a compartir. Así que ya sabe, hágale pues, pruebe esta ensalada, disfrútela, compártala y me cuenta en los comentarios cómo le pareció. ¿Le gustó el saborcito del aderezo? ¿Le agregaría algún otro ingrediente? Los leo siempre. Y no se le olvide de verdad suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like, porque aquí en el canal de las ensaladas seguimos compartiendo con mucho cariño preparaciones que alimentan el cuerpo y el alma. ¡Hasta la próxima!